Entonces sería M2 por G. Y están actuando dos tensiones, ¿verdad? Una tensión que sería la de esta cuerda y una tensión que sería la de esta cuerda. La tensión de esta cuerda es la que yo llamé T2 y la tensión de esta cuerda es la que llamé T1. O sea, tengo acá una tensión T2 y tengo una tensión T1. Esto es T1 y esto es T2. Eso es lo que tengo, ¿verdad? No tengo nada más. Entonces, como he definido el movimiento de mi sistema, este bloque se acelera hacia arriba, por tanto, mi eje positivo va a ser hacia arriba. Entonces, la sumatoria de fuerzas en este caso me va a dar que la suma de la tensión T1 más la tensión T2 debe, la tensión T1 más la tensión 2 menos el peso, o sea, menos M2G, debe ser igual al producto entre masa 2 y aceleración 2, porque ahora es la aceleración del bloque 2 la que emite eje, ¿cierto? Este bloque se está acelerando con una aceleración diferente a la aceleración de este bloque, ¿cierto? Esta ecuación me la entienden, ¿verdad? Sí, señor. ¿Sí? ¿No? Listo. ¿En dónde se quedó? Pero ya vamos para allá, o sea, sí, exactamente, tiene que existir una manera de relacionar las dos tensiones. Entonces, por ahora sencillamente nombrémoslas de maneras diferentes. Una tensión que es para la cuerda roja y una tensión para la cuerda verde, T1 y T2, ¿sí? Pero las dos actúan hacia arriba, ¿sí? T1 y T2. Entonces, la suma de todas estas fuerzas debe ser igual al producto entre masa y la aceleración del bloque 2. Eso es lo que sabemos hasta el momento, ¿cierto? Ahora, acá es en donde está el problema del asunto. Fíjense que yo tengo dos tensiones y tengo dos aceleraciones. O sea, tengo un sistema de dos ecuaciones y tengo cuatro incógnitas, ¿cierto? Solo tengo estas dos ecuaciones por el momento y tengo las incógnitas que corresponden a la tensión 1, la tensión 2, la aceleración 1 y la aceleración 2. Entonces, tengo que buscar ecuaciones de ligadura, o sea, ecuaciones que me permitan relacionar de alguna manera estas variables para poder reducir mi sistema. Eso lo entienden, ¿verdad? Eso lo deben saber desde álgebra lineal. Ustedes tienen un sistema de dos ecuaciones con cuatro incógnitas, no tiene solución o tiene soluciones infinitas a menos de que ustedes reduzcan ese sistema. Entonces, ¿cómo relaciono? Empecemos por las tensiones. ¿Cómo relaciono yo las tensiones? Entonces acá es en donde tienen que hacer un diagrama de cuerpo libre para esta polea, para la polea 2. ¿Sí? Pero como es una polea ideal, al ser una polea ideal se supone que la masa es despreciable, ¿cierto? Por tanto, cuando ustedes hacen el producto entre masa y aceleración, si la masa es despreciable, ese producto es igual a 0 y les queda únicamente la sumatoria de fuerzas sobre esa polea. ¿Sí me hago entender? Es decir, para la polea 2, entonces el diagrama de cuerpo libre es el siguiente. Fíjense que para esta polea, esta de acá, tenemos ahora tres tensiones. Una tensión hacia acá, una tensión hacia acá y una tensión hacia abajo. Quizá debo pintarla en otro color. A ver. Voy a borrar esta tensioncita de acá. Para la polea, ahora estoy en la polea. La polea tiene una tensión acá y tiene una tensión pero ahora hacia abajo, que es la tensión producida por esta cuerda, ¿cierto? Entonces, esto sigue siendo T1, pero esta fue la que llamamos T2. Entonces, si la polea es una polea ideal, ustedes van a tener que hacia arriba tienen T1 y T1 y hacia abajo tienen T2, ¿cierto? Entonces, al aplicar la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas, en este caso, pues en Y, y suponiendo que la masa es despreciable, entonces al hacer el producto entre masa y aceleración, si la masa es despreciable, esto se les hace 0, ¿cierto? Una masa despreciable es una masa muy pequeña, casi 0. Entonces les queda únicamente la sumatoria de fuerzas, o sea que T1
más T1 menos T2 es igual a 0. Y de acá es de donde sacan la primera ecuación de ligadura. Entonces ustedes dicen, ah, listo, T2 sencillamente es 2 veces T1. Y se quitaron de encima una tensión de una vez. ¿Listo? Esta sería mi tercera ecuación. Y la cuarta ecuación, ¿de dónde sale? Que es la que me permite ahora relacionar las aceleraciones. De las mismas tensiones. Eso lo habíamos visto. Entonces ustedes empezaban y decían, listo, ¿cuál es la tensión total que yo tengo sobre este bloque? Entonces ustedes ya saben que T2 es 2 veces T1, ¿cierto? O sea, esto acá lo puedo reemplazar por 2 veces T1. La tensión que actúa sobre esta cuerda. Esta de acá es 2 veces T1, ¿cierto? Y esta de acá es T1. Entonces ahora sí hacíamos esa relación inversa entre aceleraciones y tensiones. Si acá en este bloque tengo en total, están actuando 3 tensiones 1, entonces voy a poner acá la aceleración 2 y en este bloque y en esta tensión, entonces se va a cumplir el proceso inverso, ¿cierto? O sea, yo acá lo que voy a decir es que mi aceleración 1 debe ser igual a 3 veces mi aceleración 2 y solo voy a tener una tensión T1. ¿Sí o no? Por tanto, esa otra ecuación de ligadura vendría siendo que la aceleración 1 es igual a 3 veces la aceleración 2. ¿Se entiende o no se entiende? Listo, acá está, acá está. Si a la derecha tiene 3 tensiones, a la izquierda debe tener 3 veces la aceleración que tiene acá. ¿Sí? ¿Todos? ¿Ahora sí lo entienden? Entonces, en términos de esta nueva expresión que yo determiné, fíjense que acá yo puedo decir que si T2 es 2 veces T1, pues este total va a ser 3 veces T1, ¿cierto? O sea, 3T1 menos M2G es igual a, en este caso, bueno, lo voy a dejar así, a M2 por A, ¿sí? O sea, que la tensión 2, perdón, la tensión 1 va a ser igual a la masa 2 por la aceleración más T sobre 3. ¿Sí o qué? Y ya puedo reemplazar acá la tensión 1 y me la quito de encima. Ahora necesito acá reemplazar también, sí, la aceleración para 1. Entonces, finalmente reemplazando todo eso arriba, en esta ecuación, voy a tener la fuerza total más un medio de M1 por G. Entonces me queda la fuerza total más un medio de M1 por G menos la tensión 1. Pero la tensión 1 es esto. O sea, menos M2 que multiplica a A más G sobre 3 menos esto, menos raíz de 3 sobre 2, el coeficiente por M1G. ¿Sí? Igual a más a 1 por... pues puta, acá estaba en términos de qué aceleración. Mucha pelota, esto es aceleración 2, disculpen. Y acá esto es aceleración 2 también. Entonces, si acá tengo aceleración 2, me conviene pasar esta aceleración en términos de la aceleración 2. ¿Sí? Entonces la aceleración 1 es 3 veces la aceleración 2. O sea, por 3 veces la aceleración 2. Y ahora sí, todo me quedó en términos de lo que necesito. Puedo despejar una expresión para la aceleración 2. ¿Sí o no? Entonces lo mismo, me conviene soltar este término de acá. Entonces me queda que F más, a ver, ¿qué puedo factorizar? De acá puedo factorizar M1 por G. Entonces más M1 por G que multiplica
a 1/2 menos raíz de 3 sobre 2 mu sub k. Ya me quité este y este de encima. Menos m2 sobre 3 por g, ¿sí? Igual a, y entonces acá me queda 3 veces m1 por a2 y paso este al otro lado como positivo, más m2 sobre 3 por a2. Y ahora sí, entonces la aceleración 2, pues la puedo factorizar, me queda aceleración 2 que multiplica 3 veces m1 más m2 sobre 3 debe ser igual a la fuerza total externa más m1 por g por 1/2 menos la raíz de 3 sobre 2 mu k menos m2 tercios de palé por g. ¿Pueden despejar la aceleración? Sí, cierto. ¿Complicado? Entonces, ¿cuál era el problema acá? Encontrar sencillamente, pues, cuál era la relación entre las tensiones y las aceleraciones, que también lo hicimos en varios ejercicios en clase. Entonces, una vez que ustedes tienen esto, fíjense que la aceleración 1 es multiplicar 3 veces ese valor de aceleración 2 que obtengo. Y las tensiones, marica, pues salen de acá y de acá. Entonces, en el punto B, a ustedes también les decían algo parecido, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si ahora usted evalúa esas expresiones para unos valores en particular? Entonces, ahí se daban cuenta que la aceleración 2 les daba 0,7252, la aceleración 1 les daba 2,1756, la tensión 1, 17,5587 y la tensión 2, 35,1173. Bueno, obviamente tensiones en unidades de newton, aceleraciones en unidades de metros sobre segundo cuadrado. ¿Complicado? Honestamente, ¿les parece complicado? Un poquito. Un poco enrollado con lo de la... ¿En dónde esperan? ¿Por qué puta no preguntan? Es que lo que les digo todas las clases, pregunten, marica, que yo no les voy a pegar, pregunten. ¿Qué es lo que no entienden? Profesor, qué buena. Señor, a ver, pregunte. Abajo en la expresión final tengo una duda abajo con la expresión cuando está haciendo la última parte de la expresión. Ahí tengo una duda. Arriba en F igual a 1/2 de M1 menos M2 tercios. Ese M2 tercios que multiplica a A2 más que... ¿De dónde sale ese M2 tercios? Marica, estoy perdido. ¿Acá? ¿Esta? Espera, si puedo anotar. No, Rayo, porque no nos perdemos. ¿Acá? ¿Este? No. El de... Está arriba de ese renglón. Está en el siguiente renglón. Arriba de ese renglón. Acá. Ese de ahí. ¿Acá? Sí, ese de ahí. Listo, ya. ¿De dónde sale ese? Entonces, lo que estoy haciendo es ahora sí tomar esta expresión que es la general, ¿no? Entonces, pongo la fuerza más 1/2 de M1 por G, fuerza más 1/2 de M1 por G, menos la tensión 1, ¿sí? Y la tensión 1 es esto, M2 tercios que multiplica a A2 más G. M2 tercios que multiplica a A2 más G. Es el reemplazo de la tensión 1 en esta ecuación. Acá. ¿Sí? Ok. Y luego seguimos normal. Seguimos reemplazando y empezamos a factorizar, a reemplazar por las expresiones que tenemos y bueno. ¿En dónde más están perdidos? Los que me dicen que están como un poco... ¿En dónde? Profe, es que yo no entiendo por qué relaciona la aceleración con la tensión.
¿Por qué relacionamos la aceleración con la tensión? Eso lo explicamos en las primeras clases. Recuerden que eso no era tarea tan sencilla. Lo que se hacía en realidad, o sea, formalmente, era plantear una expresión para la longitud de la cuerda en términos de algunas distancias. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, sí. O sea, yo llegaba y decía algo así como que la longitud total de la cuerda roja, por ejemplo, iba a ser igual a la suma de esta distancia más esta, más esta, y luego entonces más este tramo y más este tramo. O sea, teníamos que plantear una expresión para la longitud total de la cuerda en términos de algunos tramos, y luego esos tramos, acá suponga que daban, no sé, algunas expresiones acá, y luego eso derivarlo una primera vez para encontrar una relación entre velocidad, y al derivarlo nuevamente se encontraba esa relación entre aceleraciones. Esa era esa era la manera formal, pero es una manera más compleja porque ustedes ahí, pues, digamos que tienen siempre bastantes inconvenientes. Incluso muchas veces a uno se le presenta como, porque es difícil verlo, o sea, es difícil usted decir, bueno, o sea, en realidad lo que uno dice es, por ejemplo, ¿de dónde salen las aceleraciones? Pille, salen de los tramos que varían en función del tiempo. Por ejemplo, si yo tomo el tramo que hay desde acá hasta acá, que va a ser este tramo de la cuerda, fíjense que al objeto empezar a desplazarse, este tramo va a subir. O sea, este tramo va a estar variando en función del tiempo, de cómo se mueva este objeto. Y esa parte es la que me va a dar la aceleración 2. Y tengo que buscar cómo relacionar la variación de este tramo con la variación ahora de este tramo de acá. Entonces ahí lo que hacíamos era eso, era plantear una ecuación completa para la longitud total de la cuerda y derivar una vez para encontrar la relación entre velocidades y luego otra vez más para encontrar la relación entre aceleraciones. Pero yo les dije, siempre va a ser válido lo siguiente: si ustedes sacan las tensiones a lo largo de toda la cuerda, se va a cumplir una relación inversa entre tensión y aceleración. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O no? Sí, señor profe. ¿Sí? O sea, vean, para esta cuerda, si yo tengo toda esta cuerda, la voy a dibujar acá otra vez. Acá está la primera polea, acá está la segunda polea, acá está la tercera polea. Como es una misma cuerda, entonces pillen qué pasa con las tensiones. Yo acá tengo una tensión que para este bloque va a actuar en este sentido, ¿cierto? Para esta polea, esta tensión va a actuar en este sentido y acá va a actuar en este sentido. Para esta polea, la tensión va a actuar en este sentido y acá en este sentido. Y cuando llegue a este bloque, la tensión va a actuar en este sentido, pero sigue siendo la misma tensión, T1. ¿Cierto? Ahora, para la cuerdita abajo, para esta tensión que actúa sobre la polea, pero ahora, debido a la cuerda, pero que tira hacia abajo, debe ser esta tensión, la suma de estas dos tensiones, perdón, ¿cierto? Porque se supone que como la masa es despreciable, entonces la suma de fuerzas debe ser igual a 0. O sea, estas dos fuerzas deben compensarse con esta, ¿cierto? Y de acá era que me salía 2 veces T1, porque acá tengo T1 y acá tengo T1, me da 2T1 que debe compensarse con la que tengo hacia abajo. O sea, esta de acá tiene que ser 2 veces T1 también para que me cancele estas dos. Y como estamos acá sobre la misma cuerda, entonces la tensión que actúa sobre el bloque pues sigue siendo la misma, 2 veces T1. Entonces yo les decía, miren cuál es la tensión que actúa sobre los objetos de interés, o sea, sobre los que se están acelerando, que en este caso son los bloques, ¿sí? Sumen la tensión total, que en este caso es 3 veces T1, y acá voy a tener para el otro bloque solamente T1. Y entonces las aceleraciones van a cumplir una relación inversa, ¿sí? ¿Qué es inversa? Pues que si acá tengo 3 tensiones y acá tengo una sola tensión, pues entonces acá debo tener una sola aceleración, ¿sí? Y si acá tengo 3 tensiones, entonces acá la aceleración, que es la del bloque 1, pues debe ser 3 veces esta aceleración, la del bloque 2. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O siguen todavía confundidos ahí? Ahí me pegué una enredada fea por eso último. ¿Por qué parte? No, o sea, simplemente cuando estaba analizando me quedé enredado fue por lo que yo ponía aceleración 1
o sea, 3 veces aceleración 1 para el bloque 1. Eso era lo que pasaba. A mí me pareció igual, pero con las tensiones. Me enredé. Ah, ok. Pero ahora sí lo entienden. Sí, Sí, ahora sí. Ya después ¿Sí? del parcial. Entonces, si acá tengo una sola aceleración, entonces la aceleración acá, que es la aceleración 1, debe ser 3 veces esta. ¿Sí? Porque cumplen relaciones inversas entre tensiones y aceleraciones. ¿Sí? Y ahora sí, entonces sabemos de dónde sale la ecuación que me permite ligar las dos aceleraciones, y también ya saben de dónde sale la ecuación que me permite ligar las dos tensiones. Tienen que hacer un diagramita pequeño para el caso de la polea, sabiendo que si la masa es despreciable, al ustedes igualar acá, pues eso les da 0, y les queda la suma de las tensiones menos T2, y de ahí sale esa relación que necesitan para tensiones. ¿Sí? Ahora sí entienden este ejercicio bien, muchachos. Ahora sí. Que si les vuelvo a poner otro ejercicio con una polea móvil y ahora sí me lo tienen que resolver. Todos. ¿Lo entienden ahora sí, muchachos? Pues por mi parte, Sí, el señor. problema eran las aceleraciones. Ese enredo que me pegó. Ahora ya quedó claro. Listo. Tercer punto. Entonces, el tercer punto sencillamente me decían, venga, usted tiene una bola de masa M, señor. No, no le entiendo. O sea, listo, si usted tuviese, por ejemplo, acá una masa, otra masa acá, ¿sí? Eso es lo que me está preguntando. Y acá todo el sistema de poleas móviles y eso. Pues es que pille, el cuento es que la aceleración solo cambia cuando usted tiene una polea móvil. Entonces, estos dos bloques están unidos por la misma cuerda acá. Entonces, están acelerando de la misma manera. La aceleración está cambiando es acá. O sea, para este bloque únicamente. Si usted acá tuviese otro sistema con otra polea móvil, por ejemplo, ya entonces el otro bloque que tenga por acá se va a acelerar diferente a este y a este. O sea, exactamente. Hay cambio en las aceleraciones solo es cuando existen poleas móviles. Entonces ustedes tienen que mirar eso. Es si el sistema se acelera igual o no. Y eso es fácil pensarlo, marica. O sea, ustedes se imaginan el montaje, el esquema como tal físicamente y es fácil verlo. Ustedes dicen, venga, pues, si yo tengo acá dos bloques unidos, los dos se deben estar acelerando iguales. Si las cuerdas se mantienen tensas, pero acá el problema si cambia es precisamente esto, por la polea móvil. ¿Listo? Tercero, entonces, en el tercero me decían, venga, ustedes tienen una partícula que está amarrada por medio de una cuerda a un extremo fijo, ¿cierto? Al cual llaman sencillamente O, y les dicen, esta vuelta describe una trayectoria circular, ¿sí? Y les dicen que forma un ángulo phi con respecto a su posición de origen, su posición angular de origen o de reposo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos péndulo que los ángulos, si este era el reposo, los medíamos hacia acá? Eso es lo que les están diciendo acá. Entonces les dicen, encuéntreme una expresión para la tensión en la cuerda en términos de una velocidad tangencial. Entonces, si ustedes suponen que el movimiento no es uniforme, si tienen un movimiento uniformemente acelerado, ustedes ya saben que van a tener tanto una aceleración, suponiendo que el movimiento se da en este sentido, saben que van a tener tanto una aceleración tangencial como una aceleración centrípeta. Si el movimiento fuese uniforme, únicamente tendrían aceleración centrípeta, no tangencial, ¿cierto? Porque se estaría moviendo a la misma velocidad angular, no habría cambio en la velocidad y por tanto no habría aceleración tangencial, pero la aceleración centrípeta siempre va a existir, ¿sí? Entonces, como les estaban pidiendo era una ecuación para la tensión únicamente, no importaba suponer si el sistema era uniforme o era uniformemente acelerado. Entonces empezaban por decir, bueno, listo, voy a plantear mi sistema, mi sistema nominograma de cuerpo libre y voy a plantear las fuerzas que actúan sobre este. Entonces voy a tener acá una tensión y voy a tener acá un peso. Eso es lo único que tengo.
mg y esto es t. No tengo nada más, ¿cierto? ¿Cuál es el ángulo? El ángulo es este. Me decían, venga, determina una expresión general en términos del ángulo, para cualquier posición, ¿sí? Entonces, ¿cómo planteaban su marco de referencia? Que se favoreciera la aceleración centrípeta, ¿no? Listo. Entonces, en términos de la aceleración centrípeta, ¿por qué? Porque les decían esto, les decían que determinaran la expresión en términos de la velocidad tangencial, del ángulo, creo que no más, ¿cierto? Sí, velocidad tangencial y ángulo. Entonces, ustedes sabían que la aceleración centrípeta sencillamente era la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Entonces, eso era lo único que necesitaban, marica, la aceleración centrípeta. Entonces, si la aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro de rotación y en este caso coincide con la tensión, pues, ¿cuál es la manera más fácil de establecer el marco de referencia? Pues en términos de la tensión, ¿cierto? Para que me dé positiva. Entonces, si yo establecía el marco de referencia así, y supongámoslo, digamos que, no sé, así, ¿sí? Entonces lo que iban a tener era, en realidad solo me importaba la componente X, sumatoria de fuerzas, la componente Y, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces en Y iba a tener únicamente una tensión que iba a ser positiva, iba a tener la componente Y del peso, que era esta, ¿cierto? Que era negativa, o sea, menos mg, y en este caso, como esa componente es adyacente al ángulo, pues iba a estar multiplicada por el coseno, ¿sí? Y no tenía más fuerzas que actúan sobre la masa en y pues esto debía ser igual a masa por aceleración centrípeta, ¿cierto? Porque el objeto se está acelerando también hacia el centro, hay una aceleración centrípeta hacia el centro. Y listo, marica, reemplazaban. ¿Qué es la aceleración centrípeta en términos de la velocidad tangencial? B cuadrado sobre R. ¿Pueden determinar una expresión para la tensión en términos de eso? Sí. Les va a quedar que la tensión entonces va a ser igual a el producto entre la masa, este pasa al otro lado positivo, ¿cierto? O sea, masa que multiplica G coseno del ángulo y listo. ¿Cuánto se demoraba en este ejercicio? Ni 3 minutos. Siguiente parte. Les decían, venga, determinen cuál es la velocidad mínima que debe llevar el objeto en este punto, o sea, justo arriba, para que la tensión no sea cero, para que la tensión no sea nula, o sea, para que la tensión sea mayor que cero. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer ahí? Sencillamente decir, pues venga, todo esto que es la tensión, o sea, m por g coseno del ángulo, más la velocidad tangencial al cuadrado sobre r, debe ser igual o mayor a cero para cumplir la condición que necesito, ¿cierto? Que esa tensión nunca se me vaya a hacer cero. Y obviamente ustedes saben que la tensión no puede ser negativa. Entonces esta era la única condición posible. Y acá, marica, esto se me cancela porque ustedes acá tienen una desigualdad pues a cero, ¿no? Eso se me cancela. Y me queda entonces que me queda entonces que pues que G coseno del ángulo más esto debe ser mayor o igual a cero. ¿Cómo despejan de ahí para la velocidad entonces y poder determinar cuál es esa velocidad que necesitan? Pues les están diciendo que el punto de interés es el punto de acá arriba. Y si ustedes miden el ángulo desde acá hasta acá, ¿qué ángulo están tomando? 180. Entonces el coseno de 180 les da menos 1. O sea que menos G más B cuadrado sobre R otra vez debe ser mayor o igual a 0. Y de acá despejaban entonces fácilmente pues que B debía ser mayor o igual a la raíz cuadrada de R por G. Este punto era el más sencillo de todos en términos de pues, que era muy corto, o sea, era muy tonto. De hecho, esta expresión la determinamos como 2 veces en todos los ejemplos que hicimos durante clase. Esta la hicimos varias veces
para que no vengan a decir que es que no tenían ni puta idea de cómo hacerlo. Finalmente, el cuarto punto. Entonces, ¿qué era lo que pedían en el cuarto? ¿Cuál era el diagrama? Ah, ya. En el cuarto me decían, venga, determine cuál es la fuerza total que actúa sobre una partícula bajo las siguientes condiciones. Entonces, vamos a separar cada 3 cuadritos, va a ser una unidad. ¿Listo? 4, 5, y acá 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces me decían, bueno, creo que tenía una en un punto negativo, o sea, una acá justamente, en -1, -1. -1 y -1. Entonces, la primera partícula, la de masa 1, estaba acá. La segunda partícula estaba ubicada en la coordenada 5, 1, o sea, acá. Y la tercera partícula estaba ubicada en la coordenada 2, 5, acá. Esta es la segunda partícula, esta es la tercera partícula. Me daban los valores de las masas, ¿cierto? Las masas eran 5, 2 y 4 respectivamente, y me decían, determine cuál es la fuerza total, ¿sí?, que ejercen estas dos partículas sobre M2. Entonces, ustedes, para poder hallar la fuerza total, lo que necesitaban era sumar la fuerza debida a 3 sobre 1, o sea, la fuerza que ejerce la partícula 3 sobre 1, más la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre 2. Perdón, 3 sobre 2. Más la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre 2. Eso es lo que necesitaban determinar, ¿sí? Sencillamente era hallar dos fuerzas y sumarlas, vectorialmente, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué saben ustedes de la ley de gravitación universal? Porque les decían que estas partículas estaban interactuando pues debido a la gravedad mutua pues, que sentían entre ellas, a la atracción gravitacional mutua que sentían entre ellas. Entonces, ustedes saben que esa fuerza gravitacional va a ser igual o va a ser proporcional a una constante por el producto de las masas, vamos a llamar MI, MJ a las masas, sobre la distancia que separa a las partículas, pero en magnitud. Y ya ponemos acá el... bueno, pongámoslo acá IJ de una vez, ¿sí? La magnitud, y acá por el vector unitario, que era el que me daba sencillamente la dirección, ¿cierto? Y esto iba a ser la fuerza de ¿qué? Pues o sea, de una masa, ¿no? O sea, había que hacerlo 2 veces, ¿no? Esto iba a ser la fuerza de una sola masa, ¿sí? La fuerza de la partícula que J sobre I o I sobre J. ¿Cómo? Entonces, vean, lo que ustedes deben tener en cuenta es que esa ley de atracción gravitacional funciona bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Y es que actúa en el sentido de la línea que une a las dos partículas. Entonces, en este caso, la fuerza que siente la partícula 2 debido a la partícula 1 es una fuerza que actúa sobre la línea que separa las dos partículas y en sentido opuesto, porque es una fuerza de atracción. O sea, esta partícula se siente atraída debido a la masa de esta. Y para este caso lo mismo, entonces iban a tener una fuerza que iba a actuar en este sentido. Esta es la fuerza que estamos llamando la fuerza debida a 3 sobre 2 y esta es la fuerza que estamos llamando la fuerza debida a 1 sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitaban? O sea, porque muchas veces ustedes acá se confunden con el signo, que si es menos, que si es más, que si no sé qué. Pues marica, eso depende de cómo ustedes estén tomando los vectores posición y los vectores desplazamiento. O sea, ustedes saben que la fuerza de atracción es una fuerza, que la fuerza gravitacional es una fuerza de atracción. Entonces, en este caso, si ustedes, por ejemplo, lo que hacen es decir, bueno, listo, entonces yo voy a determinar el vector que va desde 3 hasta 2, o sea, el vector que va desde acá hasta acá, y sé que la dirección debe ser contraria, pues entonces el signo en la ecuación acá debe ir con un menos. Pero si ustedes lo que hacen es determinar el vector que va directamente desde 2 hasta 3 y saben que la fuerza actúa
en el mismo sentido que ese vector, pues ya no necesitan el signo. ¿Sí me hago entender? O sea que para los dos podíamos haber planteado que las fuerzas, la fuerza era positiva, ¿no? O sea, los vectores, ¿no? Bueno, el signo, más bien. O sea, físicamente es una fuerza negativa y el signo menos se le da precisamente eso, el carácter atractivo de la fuerza, ¿sí? Que es una fuerza atractiva. Entonces, siempre actúa hacia la partícula pues, que está ejerciendo la fuerza, en este caso hacia M3 y en este caso hacia M1. Pero si ustedes entienden la física, entienden, marica, lo único que tienen que hacer es, bueno, listo, yo lo que necesito en realidad es un vector que apunte en este sentido, un vector unitario, este vector unitario, porque ese es el que me da la dirección y por tanto el que me está dando el signo, ¿sí? Entonces, un vector unitario ustedes ya saben que se define como el vector sobre su magnitud. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer? Determinar el vector desplazamiento desde M2 a M3 y dejarlo positivo. O sea, para el caso de ese vector desplazamiento, el vector desplazamiento que va desde 2 hasta 3, entonces recuerden que por notación siempre se pone el punto final y luego el punto inicial. ¿Por qué? Porque es la resta de dos vectores posición, la resta del vector 3 menos el vector 2. ¿Sí? Siendo este el vector posición 3 y este el vector posición 2. ¿Sí? Los vectores posición se miden con respecto al origen, los vectores desplazamiento se miden con respecto a dos puntos. Entonces, por eso es que se toma acá la resta. O sea, es como si ustedes hicieran una resta vectorial de R3 menos R2. O sea, si este es R3 y este es R2, hagan la resta entre esos dos vectores y se dan cuenta que deben obtener este de acá. ¿Sí? De ahí sale la definición. Esto lo vemos en vectores, muchachos. Entonces, el vector que va desde 2 hasta 3, que es el vector 3, 2, sencillamente es la diferencia entre el punto final y el punto inicial. Eso me está dando este sentido, esta dirección. Y listo. ¿Qué tenían que hacer? Empezar a mirar. ¿Qué es el vector 3? Entonces el vector 3 tiene coordenadas 5 en X y 1 en Y. O sea, 5 en dirección de X más 1 en dirección de Y. Menos el vector 2. El vector 2 tiene coordenadas 2 en X, 5 en Y. 2 en dirección de X más 5 en dirección de Y. ¿Y cómo se restan vectores? Componente a componente. Entonces me quedaba 5 menos 2, 3 en X. Y acá 1 menos 5 menos 4 en Y. ¿Cierto? Y ese era mi primer vector. Para el segundo vector, entonces necesito ahora el vector desplazamiento que va desde 2 a 1. O sea, por la notación que manejamos, de 1 a 2, pues porque tengo que restar el punto inicial menos el punto final. Perdón, el punto final menos el punto... Tengo que restar el punto final menos el punto inicial, ¿sí? Y de nuevo, empecemos. El vector posición 1 es un vector que va desde acá hasta acá, que tiene coordenadas menos 1 y menos 1. O sea, menos 1 en dirección de X menos 1 en dirección de Y. Y el vector 2 es un vector que va desde acá hasta acá y que tiene coordenadas 2 en X y 5 en Y. ¿Cierto? O sea, 2 en dirección de X más 5 en dirección de Y. ¿Y esto qué me da? Entonces me queda, componente a componente me queda menos. Con menos me da menos 3 en dirección de X. Y menos, con menos me da menos 6 en dirección de Y.